El mundo no es justo, y quien todavía cree en la justicia ya ha perdido antes de comenzar el juego. La pureza es una debilidad disfrazada de virtud, y la bondad, una ilusión que los poderosos usan para parecer humanos mientras destruyen con elegancia. Los débiles se refugian en la moral porque no tienen el coraje de crear sus propias reglas. Pero el poder, el verdadero poder, nace del entendimiento de la naturaleza humana en su forma más cruda, sin adornos ni justificaciones. Yo soy Maquiavelo, y lo que escribí hace siglos no fue un tratado para tiranos, sino un espejo para todos los que se engañan creyendo que el bien gobierna al mundo. El hombre no domina por amor, sino por miedo. No conquista con promesas, sino con amenazas. No mantiene su trono con compasión, sino con la fría conciencia de su propia impiedad. ¿Quieres vencer? Entonces olvida la inocencia. Nunca juegues limpio, porque el mundo jamás jugará limpio contigo. Cada acto de bondad es una transacción. Cada gesto de perdón es un cálculo. Y cada sonrisa es una estrategia para sobrevivir en un tablero donde todos fingen no estar jugando. El primer secreto del poder no es controlar a los demás, sino controlar tu conciencia. Solo quien abraza su oscuridad puede manipular la luz. El que teme su sombra se convierte en esclavo de la moral de otros y termina obedeciendo reglas que nunca escribió. Mira a tu alrededor. Las grandes fortunas, las religiones, los imperios, todos fueron construidos sobre los huesos de los ingenuos. Lo que llaman ética es solo el nombre que el miedo le da a la cobardía. Y lo que llaman manipulación es en realidad la gramática natural de la supervivencia. Si esto te incomoda, es porque aún crees que puedes ganar siendo puro. Pero si esta idea te inquieta, si te provoca, si sientes que te desnuda una parte del alma que habías ocultado, entonces tal vez estés listo para escuchar lo que los demás no soportan oír. Comenta desde dónde me escuchas. Porque aquí, en este espacio, el bien y el mal dejan de ser enemigos. Se vuelven herramientas, instrumentos de quien tiene el valor de mirar el mundo como realmente es. Nadie nace poderoso. El poder es una máscara que uno aprende a usar mirando su propio reflejo sin miedo. La mayoría evita ese espejo, porque lo que ve no es la imagen que desea, sino la que teme. El poder no surge de la fuerza ni del dinero, sino del dominio de uno mismo. Y dominarse es atreverse a ver lo que otros niegan, la sombra que habita detrás de cada gesto, la ambición que late bajo cada palabra amable. El primer error de los hombres es creer que el poder corrompe. No, el poder revela. Solo muestra lo que siempre estuvo ahí, oculto bajo las normas, los credos y las máscaras sociales. El hombre justo, cuando obtiene poder, sigue siendo justo solo si le conviene. El generoso sigue dando, pero calcula cuánto pierde con cada dádiva. Y el humilde deja de serlo en cuanto siente que alguien lo admira demasiado. El poder desnuda la verdad que la moral intenta tapar. Todos somos capaces de cualquier cosa si el precio es suficientemente alto. Yo lo vi en reyes, en cortesanos, en amigos que juraban lealtad. Todos ellos amaban la justicia hasta que el poder les ofreció una ventaja. Nadie resiste el placer de decidir sobre la vida de otros. Y quien dice que lo hace, miente o aún no ha tenido esa oportunidad. El espejo del poder no está en el trono, ni en el dinero, ni en el ejército. Está en las decisiones pequeñas. Cuando eliges callar por conveniencia, cuando sonríes para manipular, cuando finges ignorar una traición porque te resulta útil. Ahí, en esos instantes, el alma se desnuda. Y si eres capaz de observarte sin justificarte, estás más cerca de la verdad que cualquier santo. El error de los ingenuos es creer que el poder cambia a las personas. El poder no cambia, amplifica, convierte una chispa en incendio,
un deseo en mandato, una herida en venganza. Por eso temen tanto a quienes no tienen nada que perder, porque esos hombres no necesitan máscaras, y un hombre sin máscaras es impredecible y por tanto peligroso. El que domina su reflejo ya no necesita aprobación. Entiende que el respeto no se pide, se provoca, y que el miedo, bien administrado, puede ser más eficaz que 1000 discursos sobre el amor. El amor es voluble, el miedo es constante, el amor se gana, el miedo se diseña, y cuando ambos se equilibran, el resultado es el control absoluto. ¿Quieres descubrir quién eres realmente? Mira cómo reaccionas cuando tienes poder sobre alguien. ¿Eres justo o indulgente? ¿Eres generoso o calculador? Tu respuesta no importa. Lo importante es si puedes observarte sin repulsión. El poder, en su forma más pura, no se mide en dominación externa, sino en la serenidad con que aceptas tu propia capacidad para dominar. Quien se avergüenza de su instinto de control nunca será libre. Solo quien lo comprende y lo domestica puede usarlo sin convertirse en esclavo de su ego. Por eso, cuando te digan que el poder es peligroso, sonríe. El peligro no está en el poder, sino en el miedo a mirarte en él. El hombre sabio no teme su sombra, la estudia, la perfecciona, la convierte en herramienta. Mientras los débiles se disculpan por sus impulsos, los fuertes los canalizan con precisión quirúrgica. Esa es la diferencia entre el que gobierna y el que obedece. Quizás ahora entiendas por qué el poder y la moral nunca dormirán en la misma cama. La moral necesita pureza, el poder necesita eficacia, y toda pureza termina ensuciándose cuando toca la realidad. Por eso los grandes líderes no se definen por su bondad, sino por su claridad. Porque un hombre confundido puede tener buenas intenciones, pero termina destruyendo más que aquel que obra con frialdad consciente. Si alguna vez quieres probar tu lucidez, no busques el poder en los demás, míralo dentro de ti. ¿Hasta dónde llegarías por proteger lo tuyo? ¿A quién sacrificarías por tu propia supervivencia? Ahí, en ese silencio incómodo, comienza la verdadera filosofía del dominio. El espejo no miente. Solo refleja lo que siempre has sido, aunque no quieras admitirlo. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque algo dentro de ti lo sabe. Porque hay una voz interna que te susurra que no todo lo que llamas virtud es auténtico. Que a veces el control no es corrupción, es equilibrio. Y que jugar limpio en un mundo sucio no es nobleza, es suicidio. Dime, ¿tú te atreverías a mirarte sin moral ni excusas? Si lo harías, escribe en los comentarios desde donde me escuchas. Porque este espacio no es para santos, sino para los que se atreven a pensarse sin máscaras, los que entienden que mirar el poder es mirarse a uno mismo. La historia ha querido convencerte de que la piedad es virtud. Te enseñaron que perdonar ennoblece, que compadecerse es señal de humanidad, que ceder es sinónimo de sabiduría. Pero toda esa dulzura es una forma elegante de control. Los poderosos predican la compasión solo cuando les conviene que los demás bajen la guardia. La piedad es útil cuando sirve de disfraz. Un príncipe misericordioso puede destruir con la sonrisa de un santo. El error no es fingir bondad, el error es creer en ella, porque la compasión verdadera, la que no busca nada a cambio, dura lo que tarda la realidad en golpear. Observa al león, no mata por crueldad, mata porque su naturaleza no entiende de remordimiento. La impiedad, en su forma más pura, no es maldad, es precisión. Actúa sin emoción, sin justificación, sin piedad, porque la piedad interrumpe el flujo del poder. Y cuando el poder duda, pierde. La mayoría de los hombres fracasa porque confunde moral con estrategia. La moral protege la imagen, la estrategia, el resultado. Y los que gobiernan el mundo no lo hacen porque sean mejores, sino porque no sienten culpa al hacer lo necesario.
El secreto no está en no tener conciencia, sino en saber cuándo silenciarla. La piedad te obliga a detenerte cuando deberías avanzar. Te hace mirar atrás cuando el enemigo ya te observa, y en el instante en que dudas, pierdes el control. Por eso los hombres fuertes aprenden a usar la piedad como un arma. Ofrecen perdón cuando el perdón garantiza lealtad. Muestran lágrimas cuando las lágrimas abren puertas, y prometen redención cuando la redención asegura obediencia. Yo lo vi en reyes, papas y generales. Cada uno usó la impiedad con precisión quirúrgica. El más astuto no es el que evita el mal, sino el que lo administra en dosis exactas. Demasiada crueldad genera rebelión. Demasiada compasión genera desorden. El equilibrio está en ser lo bastante temido para no ser traicionado, pero lo bastante racional para no ser odiado. Eso y nada más es el teorema de la impiedad. La frialdad controlada que mantiene la estructura del poder. Sin ella, la sociedad se disuelve en sentimentalismo. Con ella, el orden se sostiene incluso sobre la mentira. El hombre débil cree que su humanidad lo salvará. El sabio sabe que su humanidad es el primer sacrificio que debe ofrecer. Quien quiere dominar debe aceptar la culpa como un costo inevitable, porque el precio del poder siempre es la pureza. Y quien busca pureza en el gobierno termina crucificado por los mismos a quienes quiso salvar. Mira las revoluciones, los profetas, los héroes que murieron por fe. Todos creyeron que la bondad bastaba. Pero el pueblo, ingrato por naturaleza, exige piedad cuando teme y castiga piedad cuando se siente fuerte. El mismo que te suplica clemencia hoy, te exigirá sangre mañana. Por eso, el gobernante que se deja guiar por el corazón se convierte en víctima de su propio pueblo. No confundas impiedad con crueldad. La crueldad es descontrol, la impiedad es lucidez. Es la capacidad de mirar el sufrimiento sin perder el propósito, de decidir fríamente cuando todos gritan, de mantener la calma mientras otros se desgarran por empatía. Eso no te hace monstruo, te hace estable, y la estabilidad en un mundo convulso es el poder más puro. Pregúntate, ¿cuántas veces fuiste clemente solo por miedo a parecer despiadado? ¿Cuántas veces callaste la verdad para conservar afecto? Ahí, en esas renuncias pequeñas, comienza tu derrota. La impiedad no te pide que destruyas, te pide que elijas sin piedad por ti mismo. El que no puede ser impío cuando la situación lo exige, no puede mandar ni sobre su sombra. El mundo moderno ha cambiado las espadas por pantallas, los ejércitos por opiniones. Pero la lógica es la misma. Los impíos siguen gobernando, los compasivos siguen justificando su fracaso, y los ingenuos aún creen que los gestos de caridad redimen a los lobos que los alimentan. No te avergüences de tu frialdad. Domínala. Aprende a usarla cuando la compasión te debilite. Porque a veces el acto más humano es el más cruel, y el más cruel, el más necesario. Si sientes que esta idea te quema, es porque algo dentro de ti la reconoce como verdad. Comenta desde dónde me escuchas, si aún crees en la piedad o si ya aprendiste a usarla como máscara, porque solo quien se atreve a calcular sus emociones puede dirigirlas, y dirigirlas es el principio del dominio. El poder no se impone, se filtra, penetra en las mentes, se disfraza de consejo, se presenta como afecto. La manipulación no es un acto, es un arte, y todo arte cuando se domina parece invisible. El manipulador más peligroso no es el que grita órdenes, sino el que hace que creas que las decisiones son tuyas. El error de los ingenuos es pensar que manipular es mentir. No. Mentir es torpe, manipular es dirigir la verdad hacia un propósito. El mentiroso se expone, el manipulador se disuelve en la voluntad del otro, y cuando el otro actúa,
cree que lo hace libremente. Esa es la perfección del dominio, la esclavitud voluntaria. He observado este mecanismo en todos los niveles de la existencia. Un amante que se hace el distante para ser deseado, un político que promete justicia para sembrar obediencia, un líder espiritual que ofrece redención para ganar devoción. Nadie escapa al juego, porque todos lo practican, aún sin saberlo. El niño que llora para conseguir atención ya comprende la esencia del poder. Controlar las emociones del otro sin parecer que lo haces. La manipulación no es un acto de maldad, es un reflejo natural de la inteligencia. El mundo no se sostiene sobre la verdad, sino sobre la percepción. Y quien controla la percepción, controla la realidad. Por eso los débiles fracasan, porque confunden sinceridad con poder. La sinceridad es noble, pero inútil cuando no puedes dirigir su impacto. El manipulador no necesita mentir, solo encuadra la verdad desde el ángulo que más le conviene. Tú crees elegir, pero tu entorno ya ha elegido por ti. Las palabras que escuchas, las imágenes que consumes, las emociones que sientes, todo está diseñado para moldear tu juicio. No hay libertad pura, solo grados de conciencia. El libre albedrío es un espejismo cómodo que mantiene el orden social. Porque si todos comprendieran cuán fácil es dirigir a las masas, el mundo colapsaría en caos o en lucidez. Y la lucidez colectiva es lo que más teme el poder. Cuando escribí El Príncipe, muchos creyeron que enseñaba a dominar. Pero lo que realmente enseñaba era a no ser dominado. El que entiende la manipulación puede resistirla o usarla. El que la ignora, la padece. Y el que la condena moralmente sin comprenderla, se convierte en su víctima más dócil. La manipulación tiene una anatomía precisa. Nace del conocimiento de las debilidades humanas, se alimenta del miedo y florece en la necesidad. Nadie puede manipular a quien no desea nada. Por eso, el primer paso para controlar a otro es estudiar qué teme perder. El segundo, ofrecerle una ilusión de control. Y el tercero, desaparecer tras la ilusión que tú mismo creaste. Cuando el manipulado actúa, cree que lo hace por voluntad. Ahí se cierra el círculo. Tú dominas, él obedece y ninguno lo confiesa. Algunos me llamaron cínico, otros demoníaco. Pero la realidad no tiene moral, solo causa y efecto. Si tocas el fuego, te quemas. Si tocas el corazón humano, lo moldeas. Y el molde, cuando se repite, se llama civilización. La manipulación sostiene gobiernos, religiones, relaciones y sistemas, y todos lo saben, pero nadie lo admite. Porque admitirlo es aceptar que la pureza no existe, que toda relación humana es un intercambio de poder. El afecto, la fe, la amistad, el amor, todos son contratos invisibles donde alguien siempre da más, y alguien siempre dirige el juego. Hay quienes manipulan con el miedo, otros con la admiración, y los más sutiles con el silencio. Un silencio bien calculado puede obligar a un hombre a hablar más de lo que quería, una mirada, a confesar lo que su boca negaría. La manipulación no requiere fuerza, solo paciencia, porque el tiempo es la herramienta más eficaz de todo estratega. La diferencia entre el sabio y el manipulador torpe es simple. El sabio manipula sin dañar. El torpe manipula para herir. El primero crea movimiento, el segundo, caos. El sabio comprende que manipular no es controlar al otro, sino dirigir la situación. El torpe busca sometimiento, el sabio busca resultados. Y ese matiz separa al rey del tirano. Quien no entiende la manipulación no entiende el alma humana, porque manipular no es inventar, es leer. Es descifrar las grietas del otro con la precisión de un cirujano. El manipulador no impone emociones, las despierta, no siembra deseos, los redirige. Y el resultado final es tan elegante que el otro cree haber llegado solo a esa conclusión.
Quizás ahora comprendas que la manipulación no destruye, organiza, ordena el caos emocional de los hombres. Les da sentido, dirección, pertenencia. Y aunque parezca oscuro, es lo que mantiene en pie la arquitectura invisible del mundo. Así que antes de condenar al manipulador, observa cuántas veces tú también lo has sido. ¿Cuántas veces has usado el silencio, la compasión o la culpa para lograr algo? El poder no se mide en dominación, sino en sutileza. Y la sutileza es el lenguaje más antiguo del dominio. Si entiendes esto, estás más cerca de liberarte, porque el conocimiento no te vuelve bueno, te vuelve consciente. Y solo el consciente puede elegir cuándo manipular y cuándo resistir. Si estas palabras te hacen pensar, comenta desde dónde me escuchas. Porque en un mundo que teme la verdad, manipular no es traición, es supervivencia. El hombre teme la palabra corrupción, porque la asocia con el pecado. Pero la corrupción no es una enfermedad del poder, es su respiración natural. Solo lo que vive puede corromperse. Solo lo que tiene movimiento genera desgaste. La pureza absoluta, en cambio, está muerta. No cambia, no evoluciona, no influye. Por eso los sistemas más puros son los que más rápido se derrumban. Toda estructura que pretende ser incorruptible termina destruyéndose a sí misma. Porque la pureza exige rigidez, y la rigidez es lo contrario de la vida. El poder necesita flexibilidad, adaptarse, mentir cuando es útil, pactar con el enemigo cuando lo exige la conveniencia. Eso no lo debilita, lo hace duradero. Los hombres que quieren gobernar sin mancharse las manos descubren demasiado tarde que la virtud sin pragmatismo es solo vanidad. Y la vanidad moral es la forma más peligrosa de corrupción, porque se disfraza de inocencia. He visto a los líderes más piadosos caer por negarse a hacer lo necesario, y he visto a los más cínicos perdurar porque comprendieron que un poco de podredumbre evita la gangrena total. La corrupción necesaria no destruye el orden, lo protege del colapso moral. El pueblo necesita creer que su gobernante es justo, pero también necesita que funcione el sistema, y cuando la justicia impide el funcionamiento, la corrupción se convierte en lubricante. La sociedad no castiga la corrupción, castiga la torpeza, perdona al corrupto eficiente y crucifica al honesto inútil. Mira los templos, los parlamentos, las corporaciones. Todos hablan de ética mientras intercambian favores. Todos predican pureza mientras negocian excepciones. La hipocresía no es un defecto, es el pegamento que mantiene unida la fachada de la civilización. Si todos dijeran la verdad al mismo tiempo, el mundo colapsaría en una hora. El error de los idealistas es creer que la corrupción puede erradicarse. No se erradica, se administra. Es una sustancia inestable que hay que dosificar para que no envenene al organismo. Demasiada corrupción destruye, cero corrupción paraliza. El equilibrio está en mantener la ilusión del bien mientras se usa el mal con precisión. Por eso los grandes líderes no combaten la corrupción, la canalizan. Transforman la codicia individual en motor colectivo. Permiten pequeñas impurezas para evitar explosiones mayores, como el alquimista que deja escapar un poco de humo para que el horno no reviente. El gobernante sabio no elimina el mal, lo distribuye. La historia está llena de ejemplos. Roma se sostenía sobre sobornos, las iglesias sobre indulgencias, los reinos sobre matrimonios pactados con la mentira, y todos esos sistemas sobrevivieron más que los imperios basados en la pureza, porque la pureza absoluta exige sacrificios imposibles. La corrupción, en cambio, entiende al hombre y lo usa como es. Quien niega su propia corrupción se vuelve peligroso.
El fanático que cree ser justo termina siendo el verdugo más cruel, porque nada es más violento que una conciencia convencida de su propia pureza. El sabio, en cambio, acepta su sombra y la negocia. Sabe que no se puede vivir sin transar con el mal, pero se asegura de no pertenecerle por completo. Esa es la verdadera ética del poder, no eliminar la corrupción, sino mantenerla bajo vigilancia. Cuando la corrupción se descontrola, no es porque el mal creció, sino porque el miedo disminuyó. El miedo es el freno del exceso, el recordatorio de que incluso el corrupto necesita límites. Por eso los gobernantes más hábiles nunca destruyen el miedo, lo reparten, lo usan como moneda de orden. Sin miedo, la corrupción se vuelve caótica. Con miedo, se vuelve funcional. Tal vez te parezca abominable, pero pregúntate, ¿realmente querrías vivir en un mundo donde nadie miente, nadie finge, nadie calcula? Un mundo así no sería humano. Sería una prisión de pureza imposible. El hombre necesita sombra para reconocer la luz, y sin un poco de veneno, el cuerpo deja de producir defensas. La corrupción necesaria cumple esa función. Mantiene viva la tensión entre lo que somos y lo que fingimos ser. No te engañes creyendo que estás fuera del sistema. Cada vez que guardas silencio ante una injusticia por conveniencia, participas. Cada vez que aceptas un favor, cada vez que miras a otro lado, contribuyes a ese equilibrio. No lo llames hipocresía, llámalo estructura. Porque si todos se rebelaran al mismo tiempo, no quedaría piedra sobre piedra. Y del caos no surge la virtud, surge la barbarie. Por eso, si alguna vez gobiernas, recuerda esto: no temas a la corrupción, tema al exceso de moral. El moralista no construye nada, juzga lo que no puede comprender. El corrupto inteligente, en cambio, mantiene el mundo en movimiento. El orden no nace del bien, nace del pacto entre la luz y la sombra, y solo quien entiende esa alianza sobrevive a largo plazo. Si comprendes esto, si te atreves a mirar la corrupción sin odio ni fascinación, escribe desde donde me escuchas. Porque entenderla no es justificarla, es reconocer que incluso en el mal hay método, y que sin ese método la humanidad se desmoronaría en su propia pureza. El bien y el mal no existen como opuestos, son dos instrumentos al servicio del mismo propósito, el control. El bien domestica a los hombres desde dentro, el mal los somete desde fuera. Ambos necesitan al otro para existir. Y cuando el gobernante lo entiende, deja de elegir entre moral o crueldad y empieza a usar ambas como armas, porque la virtud absoluta destruye tanto como la maldad sin límite. El error de los filósofos es haber pintado al mal como una sombra externa, un enemigo que habita fuera del alma. Pero el mal no viene de afuera, es una función interna de la conciencia. El mal es la capacidad de elegir sin remordimiento, de entender que la compasión tiene un precio y a veces ese precio es demasiado alto para pagarlo. La historia está llena de santos que destruyeron más que los tiranos, porque la virtud sin razón es como una llama sin control. Ilumina un instante y luego incendia el mundo. Los hombres virtuosos, cuando creen que la pureza los justifica, se vuelven fanáticos. Y el fanatismo es el mal disfrazado de fe. Por eso el sabio prefiere ser impío con conciencia que piadoso con ceguera. La maldad racional no busca el sufrimiento, busca el equilibrio, es el bisturí que corta para salvar, la mentira que evita una guerra, la frialdad que mantiene viva una estructura. El mal racional no odia, calcula, y su cálculo, cuando es preciso, puede ser más compasivo que la bondad que actúa por impulso. ¿No es acaso más cruel quien perdona a su enemigo para que vuelva a destruirlo? ¿No es más piadoso quien lo elimina para preservar la paz de muchos? La virtud, que no entiende el mal, es ciega.
El mal que entiende la virtud es sabio. El mundo no necesita santos, necesita equilibrio, y el equilibrio exige aceptar que la maldad, cuando se usa con propósito, se convierte en una forma superior de ética. He visto a los hombres destruir imperios en nombre del bien, y he visto a otros construirlos en nombre del miedo. La diferencia no es moral, es conciencia, porque el bien absoluto ignora las consecuencias, mientras el mal racional las calcula antes de actuar. El primero se guía por la emoción, el segundo por la realidad, y la realidad, como el poder, no tiene corazón, solo movimiento. La virtud de la maldad no está en su violencia, sino en su claridad. Solo quien acepta su capacidad de hacer daño puede decidir cuándo no hacerlo. El hombre que se cree incapaz de maldad se vuelve peligroso, porque no sabe reconocerla cuando actúa a través de él. Pero el que la mira de frente y la domina se convierte en su dueño. El mal no corrompe a quien lo comprende, sino a quien lo niega. Piensa en el cirujano que corta carne para salvar vida. Piensa en el juez que condena sin placer, en el gobernante que sacrifica a pocos para preservar a muchos. ¿Son malvados o lúcidos? El juicio moral depende de la distancia emocional del observador, pero el resultado al final es el mismo. El orden se sostiene gracias a la acción de quienes se atrevieron a ensuciarse las manos. El problema del bien es que necesita ser admirado. El mal, en cambio, solo necesita ser eficaz, y cuando se actúa con eficacia, la admiración llega por sí sola. La humanidad respeta más al fuerte que al virtuoso, porque en lo profundo sabe que la fuerza garantiza lo que la virtud promete. El amor inspira, pero el miedo mantiene, y sin mantenimiento el amor se pudre. No confundas esto con apología del crimen. La maldad de la que hablo no es la del asesino sin propósito, sino la del estratega que elige entre males para preservar la estructura. El verdadero mal no es el que destruye, sino el que disfruta destruyendo. El sabio no disfruta, decide. Esa diferencia, invisible pero esencial, separa al monstruo del gobernante. La virtud emocional busca aprobación, la maldad racional busca resultado, y el resultado, cuando preserva la vida colectiva, es más virtuoso que 1000 intenciones nobles fallidas. Porque las intenciones no construyen templos ni leyes, los actos sí. Por eso, quien quiere poder verdadero debe reconciliarse con su oscuridad. Debe dejar de huir de ella y aprender a usarla con precisión. La oscuridad no es el enemigo, es la fuente. De la oscuridad surge la claridad, del dolor surge la sabiduría. Solo el que se sumerge en la sombra comprende la fragilidad de la luz, y solo quien la comprende puede administrarla. No se trata de glorificar el mal, sino de comprender su función. El universo no distingue entre bondad y crueldad, solo entre acción e inercia. La vida misma es impía con los débiles, pero generosa con los que se adaptan. La naturaleza no perdona, selecciona. Y el poder, cuando imita esa lógica, se vuelve eterno. Tal vez por eso las almas más luminosas son las que pasaron por las tinieblas. No porque las amaran, sino porque las conocieron. El fuego que destruye también purifica, y a veces solo la maldad medida puede salvar al hombre de su propia inocencia. Si sientes que esto te provoca, si una parte de ti se resiste mientras otra asiente en silencio, coméntalo. Escribe desde donde me escuchas. Porque aceptar la virtud de la maldad no es rendirse al mal, sino comenzar a gobernarlo. Y gobernarlo es, quizá, la forma más pura de poder. Nadie habla del precio del poder porque todos lo desean, pero pocos lo soportan. El poder no se hereda, se paga, y el pago no es oro ni sangre, sino algo mucho más valioso, la paz interior. Quien aprende a dominar, a calcular, a manipular, termina comprendiendo demasiado tarde que cada victoria arranca un pedazo de su humanidad.
El poder no se disfruta, se sobrelleva, y cada decisión que salva a miles destruye algo dentro de quien la toma. Durante años observé a los poderosos, los reyes, los generales, los gobernantes, los santos disfrazados de estrategas. Todos compartían el mismo silencio. Un silencio pesado, el de quien ya no puede dormir porque entiende que el equilibrio del mundo depende de su crueldad controlada. El precio del poder es la soledad del que sabe, porque cuando lo sabes todo, no puedes confiar en nadie, ni siquiera en ti. Al principio crees que el poder te dará libertad, pero la libertad es una ilusión que desaparece en cuanto tienes que decidir sobre otros. El poder te ata a las consecuencias de tus actos, te hace responsable del caos que contienes, de las mentiras que inventas, de las vidas que sacrificas para que la estructura se mantenga en pie. Y cuando te das cuenta, ya no hay marcha atrás. Eres prisionero del orden que construiste. La gente cree que el poder corrompe porque ve su brillo desde lejos. No saben que dentro de ese brillo hay un vacío inmenso. El poder no llena, consume, se alimenta de tu empatía, de tu inocencia, de tu capacidad de amar sin cálculo. Y cuanto más alto subes, más claro entiendes que amar sin cálculo es un lujo que ya no puedes permitirte. El precio del poder es dejar de ser humano sin volverte bestia, vivir entre ambos mundos sin pertenecer a ninguno. La virtud, la impiedad, la manipulación, la corrupción, la maldad racional, todas esas son herramientas de quien quiere sostener el equilibrio. Pero cada una deja cicatrices, porque aunque el sabio no se arrepiente, siente. Y cuando el poder se vuelve demasiado consciente, ya no hay gozo en vencer, solo la obligación de mantener el orden para que otros puedan seguir creyendo en la ilusión del bien. El poder te enseña a mirar a los hombres como piezas, a calcular sus debilidades, sus miedos, sus precios, y después de un tiempo empiezas a ver todo así, como una ecuación. Cada palabra, una variable, cada gesto, una estrategia, hasta que un día descubres que tú mismo te convertiste en pieza, movida por el mismo sistema que creaste. Eso es el poder, un espejo infinito donde todos se reflejan, pero nadie se reconoce. ¿Sabes cuál es la ironía más cruel? Que los poderosos envidian a los ingenuos. El ignorante sufre, pero duerme. El sabio reina, pero nunca descansa, porque su mente no calla, su conciencia no olvida, y cuando mira el mundo desde lo alto, lo que ve no es victoria, sino vacío. Un vacío hermoso y terrible, sostenido por decisiones que ya no puede cambiar. He dicho que el miedo mantiene el orden, pero el miedo también mantiene al poderoso cautivo. El miedo a perder lo que construyó, a que su mentira se revele, a que el mundo funcione sin él. El poder no libera, seduce. Y como todo deseo, una vez que lo pruebas, ya no puedes soltarlo sin sentir que te mueres un poco. El poder es la adicción más sofisticada de la especie humana, y su síntoma más sutil es la incapacidad de creer en la pureza. Quizás por eso los verdaderos poderosos terminan buscando redención, no porque se arrepientan, sino porque anhelan sentir algo real, aunque sea dolor. El cálculo constante los ha vaciado. Ya no pueden llorar sin analizar la utilidad de sus lágrimas. Y en ese punto, la maldad deja de ser peligrosa, se vuelve triste, porque el mal, sin deseo, ya no destruye, solo contempla. Yo aprendí tarde esa lección. Creí que el poder era conocimiento, que la lucidez era victoria, pero la lucidez también mata. Mata la fe, mata el asombro, mata la posibilidad de creer en algo sin medirlo, y cuando todo ha sido medido, nada tiene valor. El poder absoluto no es dominio, es vacío absoluto. El hombre que lo posee deja de ser un hombre. Se convierte en un mecanismo que actúa porque no puede detenerse.
y aún así no me arrepiento, porque si el precio del poder es la soledad, también es su privilegio. Solo en la soledad el pensamiento se vuelve nítido, la conciencia despierta. El hombre común vive entre sombras, el que domina vive dentro de ellas, y aunque la oscuridad lo devore, al menos ve con claridad. La claridad es fría, pero sincera, y la sinceridad en un mundo de máscaras es la única forma de libertad. Así que si alguna vez anhelas el poder, no lo temas, pero tampoco lo glorifiques. Aprende a pagar su precio sin perderte del todo, y si logras hacerlo, serás libre por un instante. Ese breve instante donde el conocimiento y el dolor se tocan y el mundo parece suspenderse. Ese instante vale más que 1000 reinos, y cuando lo hayas sentido, entenderás que el poder nunca fue un premio, fue una prueba. Dime, ¿aún lo deseas? Si después de escuchar todo esto sigues queriéndolo, coméntalo. Escribe desde donde me escuchas, porque quizás tú también estás destinado a pagar el precio, y si lo haces con conciencia, quizá, solo quizá, el poder no te devore, sino que te reconozca.